financiamiento de nuestros seres queridos que viven en situación de dependencia. Bienvenidos a una nueva plataforma, a un nuevo proyecto. Esto es Código Abierto, el podcast de la Facultad de Derecho UC. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la primera temporada de Código Abierto, el podcast de Derecho UC. Mi nombre es Alberto Labra, director de comunicaciones de la facultad, y hoy tenemos como invitados a tres representantes del Centro UC de Riesgos y Seguros. Primero queremos darle la bienvenida a Marcelo Barrientos, director del centro. Bienvenido, Marcelo. Hola. También tenemos con nosotros a Homero Gac, investigador del centro. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Alberto. Y a Adriana Villamizar, coordinadora general y de investigación. Bienvenida. Gracias. A ver, ustedes tienen como centro numerosas investigaciones, trabajos que hacen, que ya nos podrán contar un poquito del funcionamiento del centro, pero en este capítulo partiremos abordando la longevidad y la dependencia y los desafíos que este tema plantea en su financiamiento y en otras aristas que ya abordaremos. Ustedes tienen una investigación, un artículo publicado en la revista chilena de Derecho que habla justamente sobre el seguro de dependencia en Chile y los modelos de atención que incorpora la Ley de Cuidados Paliativos. No sé si nos pueden contar un poquito de esa investigación, sus principales hallazgos y qué conclusiones nos entrega para este tema. Quizás yo creo que es interesante, a modo de introducción, antes de entrar directamente al tema del estudio, que el fenómeno de envejecimiento poblacional es realmente una situación que nos tiene que convocar a todos en tomar decisiones, en acercarnos al fenómeno y poder entender qué es lo que está pasando. Chile, como la mayor parte de los países en desarrollo, le ha tocado tener una curva de envejecimiento muy acelerada. Lo que en Europa se demoraron 50 años en duplicar una población de un 10 a un 20% de población adulta mayor, solo 65 años, Chile se ha demorado 25. Y probablemente las buenas políticas de salud pública, mejoramiento nutricional, aspectos de calidad de agua potable que hay en el país, el acceso a salud y a medicamentos, ha hecho que la población chilena efectivamente tenga un gran éxito en términos de aumentar su longevidad. De hecho, Chile, después de Canadá, es el segundo país de América, de toda América, norte, centro y sur, en términos de esperanza de vida, la cual hoy en día, cuando se hizo el paper, está cercano a los 80, ya lo superamos los 80, estamos en este momento sobre ese rango. Entonces, es muy interesante ver cómo esto nos obliga a tener que tomar decisiones respecto a políticas desde el punto de vista de los cuidados de las personas. Así que, habiendo entendido, visto eso, uno debería acercarse también al concepto de funcionalidad. Cuando yo le pregunto a los alumnos, hace poco tuve una experiencia con Marcelo respecto a los alumnos de Derecho, donde les preguntamos qué porcentaje de las personas creen ellos que está postrada. Me hablaban de 20, 30% algunas. Entonces yo les decía, no, es un 4% solamente las personas que están postradas, y de hecho la mayor parte de las personas en Chile, adultas mayores, hacen su vida normal y son capaces de ser autovalentes y hacer todas sus cosas por sí mismos. La mayor parte de ellos son propietarios de sus casas, de hecho, o sea, son personas que han trabajado duramente para poder llegar a estar en la situación que están. Y es muy importante entender que el kit central, por lo tanto, del abordaje respecto a cómo uno va a evaluar y catalogar la situación de una persona mayor, tiene que ver poderosamente con la funcionalidad. Hay personas que tienen muchas enfermedades, pero son muy funcionales. Otras personas que tienen una pura enfermedad o ninguna y están totalmente dependientes de otros. Por lo tanto, este concepto de la funcionalidad es fundamental para poder entender a cómo lo tenemos nosotros que abordar y cómo acercarnos a esta persona, que en realidad el grupo de adultos mayores es muy heterogéneo. Claro, y esa funcionalidad al final determina la dependencia o no dependencia de esa persona, de sus hijos, de sus otros familiares, amigos. Nosotros, a grosso modo, trabajamos en medicina, en geriatría, con lo que se llama la evaluación geriátrica integral, y esta evaluación, que se hace también, por ejemplo, en los consultorios de salud pública, en el EMPAM, tiene que ver con aspectos que se llaman básicos y otros que son más instrumentales. Las cosas básicas son comer, vestirse, bañarse, ir al baño, hacer sus necesidades, desplazarse. Y las instrumentales son aquellas como prepararse alimentos, ser capaz de tomar sus medicamentos y salir a comprar, poder tener manejo de dinero. Y hay algunas más avanzadas ya, si uno va a hacer un viaje más fuera de la región o fuera del país, por ejemplo, tiene algunas complejidades mayores. Y, a ver, en esta investigación que ustedes hacen, teniendo ese contexto como paraguas, ¿cuáles son
los hallazgos en términos de los desafíos que se plantean para nuestra sociedad en términos de financiamiento, en la ley de cuidados paliativos o en otros mecanismos que existen o que se pudieran implementar? Bueno, el cuidado tiene muchas variables. Dentro de ellas existen temas relacionados con quién es el que cuida. La mayor parte de las personas en Chile que cuidan son personas sin formación para cuidar, son familiares, habitualmente son hijos o son habitualmente hijas, mujeres, porque esto tiene un componente de género súper importante, donde las mujeres son las personas que fundamentalmente cuidan en Chile y en el mundo. Tiene que ver con elementos relacionados con niveles socioeconómicos y culturales al respecto. Nosotros tenemos una idiosincrasia respecto al cuidado, en la cual, por nuestra versión como hispanoamericana, siempre estamos muy cercanos a la familia es la que se encarga generalmente de esto. Pero esto implica que el cuidador tiene que hacer muchos sacrificios. Normalmente son personas que dejan de trabajar, son personas que reducen sus ingresos, por lo tanto, como grupo familiar. Hay estudios de la OPS que muestran que cuando una familia se lleva a su seno familiar a un adulto mayor a vivir y a cuidarlo, esa familia habitualmente disminuye un 30% sus ingresos totales o la capacidad que tiene de disponer de dinero en esa familia. Por lo tanto, esto nos da una gran cantidad de nuevas aristas. El tema de cosas tan básicas como que hacemos con la incontinencia urinaria de una persona que requiere pañales, por ejemplo. Alguien que hay que estarlo dando vuelta 3 o 4 veces en la tarde porque tiene riesgo de hacer úlceras por presión. Todo ese tipo de cosas son súper importantes a la hora de poder considerarlo. Y ahí es donde se nos abre toda la perspectiva hacia lo que es pensar en un seguro de dependencia y quién nos va a cuidar y cómo. Nosotros hicimos un estudio que se tomó de la encuesta de protección social y ahí hay números bastante importantes respecto de quién cuida y cuáles son las necesidades que tiene el país, porque tendemos también a pensar que esto solamente se concentra en Santiago y la verdad es que no, la realidad también cambia a medida que nos movemos a regiones y donde además los medios son más escasos. Entonces evidentemente hay una necesidad de una ayuda, un apoyo respecto de ese grupo familiar que acoge a quien se va colocando en situación de dependencia a medida que avanza en su rango etario. Y también algunos aspectos culturales son interesantes. Por ejemplo, en la Araucanía, yo me tocó conversar con un paciente senador de la 9ª región que me contaba que en el mundo mapuche, por ejemplo, las personas mayores no quedan nunca abandonadas. Si no tienen hijos, es la comunidad la que se hace cargo. Entonces también existen algunos aspectos culturales interesantes desde ese punto de vista de cómo cuidan. De las redes de apoyo, la ausencia de redes de apoyo. En ese sentido, Adriana, antes de seguir profundizando en este tema, cuéntanos un poco, para la gente que no sabe nada de este tema, ¿qué es un seguro de dependencia en este contexto de adultos mayores que son dependientes, valga la redundancia? La idea del seguro de dependencia se relaciona más que nada con la posibilidad de activar en un determinado momento un financiamiento adicional de lo que ya se tiene, por ejemplo, en pensiones. Entonces, dadas ciertas condiciones, la dependencia en sí misma se clasifica en leve, moderada y severa. Sobre todo desde moderada a severa, dadas esas condiciones que se evalúan a través de ciertos exámenes en particular, se puede activar ciertas prestaciones, que es lo que proponemos nosotros, más allá de un financiamiento, como se ha hecho en propuestas de política pública anteriormente, ciertas prestaciones que ayuden a poder mejorar el cuidado de la persona. Perfecto. Y eso es súper interesante con lo que estábamos conversando, en la medida que también poder atajar la dependencia en una etapa temprana, moderada a severa, mejora la funcionalidad a futuro. Y eso también repercute, por ejemplo, a nivel macro, cómo vivimos dependencia a nivel país. Y un seguro de dependencia, como tú lo planteas, ¿cómo funciona en el fondo, en la práctica? ¿Cómo la gente accede a ese seguro? Actualmente no existen muchas pólizas que consideren dependencia. De hecho, se excluyen la situación de dependencia como tal, como por ejemplo los cuidados domiciliarios. Están casi siempre excluidos en las pólizas de salud. Yeah. Entonces eso no existe actualmente, sino que es una propuesta. De hecho, estamos trabajando ahora con Fundación Las Rosas como centro para poder hacer una propuesta sobre el seguro de dependencia y cómo se puede financiar de manera universal. Perfecto. La idea o lo que siempre se ha propuesto y lo que se hace también en derecho comparado sobre esto es incorporarlo en el sistema de previsión social. Entonces, mientras uno está en etapa laboral y no en situación de dependencia, va aportando un porcentaje que luego se activa al momento dentro de esa calificación. A ver, ¿qué ejemplos uno pudiera mirar en esta materia de seguro de dependencia o del tema en general en la región, en Latinoamérica? ¿Cómo nos comparamos con Latinoamérica?
y con Europa, Estados Unidos u otra parte del mundo en la que tengan un mecanismo como este o no lo tengan? ¿Qué lecciones se pueden sacar en términos comparados? O sea, la verdad es que la situación en Latinoamérica es prácticamente inexistente. Uh-huh. Sí, lo que hay son, si acaso, pequeñas cláusulas en contratos donde hay cierto tipo de aseguramiento respecto de contingencias de la dependencia, pero en general la experiencia más exitosa ha sido la experiencia de los países desarrollados. Y en esos países desarrollados hay bastantes distancias entre lo que ocurre en Europa respecto a lo que ocurre, por ejemplo, en Japón. En el caso particular europeo, se ha supuesto una suerte de paradoja, porque de alguna forma las personas han visto en las prestaciones que otorga la compañía de seguros una liberación de las cargas familiares. Uh-huh. Y eso ha sido contraproducente, porque, por ejemplo, en España la situación se ha vuelto compleja en el sentido que se descansa mucho en la prestación que se obtiene por parte del seguro de dependencia y la familia de alguna forma se retrae en el cuidado correspondiente. En el caso japonés, por ejemplo, que es quizás el más exitoso, esa política pública que hablaba Adriana se complementa con una focalización de la inversión que se realiza a partir del seguro de dependencia. Uh-huh. ¿En qué sentido? En que el tratamiento respecto a la dependencia resulta ser de mejor manera provisto cuando se acerca a situaciones que están relacionadas con la comunidad. Entonces, la comunidad es capaz de discernir entre sus componentes quién se encuentra en situación de dependencia, y eso hace focalizar la ayuda de determinada manera. Entonces, por ejemplo, lo que podríamos llamar acá la municipalidad, uh-huh, a través del conocimiento de sus vecinos, puede ir generando una focalización mejor respecto de las prestaciones que se necesitan en ese sentido. En vez de un gasto parejo para todos, que no va a estar bien. Exacto. Claro. Entonces, eso nos mueve hacia una comprensión del seguro muy distinta de la que nosotros tenemos habitualmente, como aquel que simplemente indemniza siniestros. Nosotros nos movemos hacia una situación en que yo veo el fenómeno de la dependencia más allá del dependiente. Yo creo que eso es tremendamente importante. El dependiente es una persona que, por supuesto, va a tener un deterioro a medida que avancen los años, significativo o no, pero indudablemente que lo que rodea al dependiente también puede formar parte de una plataforma que esté asegurada en términos de costo. Lo que apuntaban sobre la situación especialmente de las mujeres que cuidan en Chile es una cuestión bastante notable, porque en el fondo nosotros pudimos determinar a partir del manejo de encuestas que hicimos de que ese sesgo que se produce supone una merma importante en los ingresos. Uh-huh. Entonces, un seguro podría perfectamente colaborar en ese sentido. Y esa es la experiencia que se ha reportado, por ejemplo, en países como Holanda, como Alemania o como Japón, que también va en auxilio de lo que rodea al dependiente. Yo creo que nos hace falta en política pública en Chile pensar el fenómeno de la dependencia más allá de la persona que está en ese estado. Y es llevarla también hacia lo que le rodea y cómo la comunidad cuida de esa persona. Yo creo que Homero puede dar buenos ejemplos sobre eso, sí. O sea, el respeto que hay hacia la persona que se encuentra en una situación ya de vejez. Y como dice Marcelo, también la posibilidad desde un ayuntamiento, como le llaman los españoles, por ejemplo, de hacer un traje a medida. Entre comillas, claro. Esta familia necesita tales cosas. Hay personas que necesitan ayuda por periodos de tiempo. Necesita, por ejemplo, para que ese hijo pueda trabajar, necesita que alguien vaya a levantar, dejar bañado y vestido al paciente, almorzado, y se puede ir después. Y ese paciente, su hijo después puede volver en la tarde y seguirlo cuidando, por ejemplo. Entonces existen formas de poder focalizar de mejor manera estos costos. Y en el caso de Chile, porque ustedes ponían el ejemplo de Japón, estamos ¿a qué distancia estamos como país de poder tener un mecanismo administrativo, estatal, municipal, de gobernaciones, lo que sea, que permita focalizar bien esa ayuda? Porque uno puede comparar esto con otros tipos de ayudas o de seguros a nivel social y a veces funciona la focalización y a veces no, pero por una deficiencia estructural del país en el fondo. Entonces, ¿cuáles son los desafíos ahí? Como, ¿qué tan viable es poder acercarnos a un modelo ideal como funciona en países más desarrollados? Hace varios años está la discusión sobre el Sistema Nacional de Cuidados, uh-huh, que es una norma que ya está así como a punto de salir. Y el Sistema Nacional de Cuidados lo que hace es ofrecer una especie de GES de cuidados. Y hace este repertorio de prestaciones que están aseguradas. Ahora, este sistema tributa a la ley 20.422, que trabaja principalmente en discapacidad. Yeah. Y entre los principios de discapacidad está interseccionalidad e interterritorialidad. Uh-huh. Que son finalmente principios que obligan a hacer esto. Entonces, como la estructura normativa, la estructura de política pública
está creándose, existe. Avanza en esa dirección. Avanza en esa dirección, pero de ahí a que tengamos realmente como un sistema... Sí, yo también creo que ahí hay una variable que hay que entender, que es que no todo depende de una sola banda, en el sentido de que no todo depende de lo que haga mi aporte privado, no todo depende de lo que haga el Estado o el municipio. Esto tiene que ser coordinado. Claro, entonces, donde ha sido exitoso este modelo, ha partido de esa idea. No es que yo me rasque con mis propias uñas y haga todo yo, sino que a mí me aporta, por un lado, lo que estoy ahorrando. En Japón parten a los 40 años con esto. También me apoya el municipio y también me apoya el Estado. Y juntos vamos pensando qué es lo que se necesita dependiendo de cada situación. Y pensar en la coordinación también de algunas situaciones. O sea, probablemente a nivel de lo que es la salud pública primaria y lo que es la salud comunitaria puede ser súper interesante, porque si ustedes lo piensan, hay un montón de GES que son de patologías que cubren cosas de, por ejemplo, hay un GES que es de cuidados paliativos, hay GES que tiene que ver con cuidados, por ejemplo, en demencia, que a la persona le aportan la presencia, por ejemplo, de un psicólogo para los cuidadores, ¿ya? Personas que tienen apoyo desde el punto de vista de eso. Hay programas municipales, hay un programa que de la Municipalidad de Las Condes que se llama Respiro, por ejemplo, en el cual a uno le mandan un cuidador por horas. Entonces, es sumamente importante que se genere una coordinación al final, porque también existen muchos, hoy en día, instancias que están separadas y que no están unidas finalmente en un pensamiento común respecto al cuidado. Eso es un punto muy importante porque pasa, a ver, con otras temáticas. Voy a poner un ejemplo, quizá absurda la comparación, pero por ejemplo inteligencia artificial, que es un tema que está en desarrollo. Mucha gente dice, ¿dónde puedo encontrar todas las herramientas o una herramienta integral que involucre diversas áreas de trabajo en inteligencia artificial? En este caso... lo que tú mencionas, Homero, es muy cierto. En el sentido, una persona que tiene su papá, su abuelo postrado, por ejemplo, en un caso más extremo, y dice, chuta, a ver, ya yo voy a conseguirme un TENS, pagarle, pero no sabe, o yo al menos no sé dónde encontrar todas esas herramientas integrales, recursos integrales, ya sea una plataforma web, que sería lo ideal, o algún lugar donde digas, ¿sabes qué? Aquí tú tienes la posibilidad de un seguro, en el caso que se implementara un seguro de dependencia como ustedes proponen. Acá tienes una ayuda municipal en tu zona geográfica. No podría tener una aplicación si uno lo quiere, así como poder buscar aquí cosas. Aquí tienes esto otro y postulas, tú puedes postular, esto inmediato, esto depende de tu ingreso. No existe eso, ¿o sí? Actualmente no existe algo así porque esto está pensado, o sea, el problema es la interterritorialidad, o sea, como al final tengo diferentes estamentos en diferentes niveles que no se comunican entre ellos y por eso la idea también de lo que decíamos, ¿no? Que no fuera solamente una prestación económica para suplir, no sé, voy a contratar esto, sino prestación de servicios concreta, que es lo que estamos trabajando ahora mismo. Claro, y que uno tenga una oferta diversa, por así decirlo, para ver qué funciona mejor para mi situación familiar. Para el nivel de dependencia, para el núcleo que se encuentra, pero además para el lugar geográfico en que se encuentra. Porque como esto pasa por municipalidades, que es como el nivel más cercano del Estado a la persona. Claro, pero ahí yo creo que hay que reflexionar también estructuralmente cómo estamos usando el seguro. El seguro es un negocio. No importa dónde esté, si entendemos el seguro bien, tenemos que entender que es un negocio. Y como negocio tiene que tener rentabilidad. Si uno va a las pólizas que existen hoy día en Chile y que reflejan la dependencia, uno se encuentra con que esa dependencia no se encuentra cubierta pasados los 60, los 65 años, dependiendo del caso. La situación entonces se vuelve compleja porque en el fondo no hemos pensado como país que este seguro pudiese auxiliar en etapas posteriores de la vida en esta característica. Lo estamos pensando desde la seguridad social, pero no lo estamos pensando desde el seguro privado. Y nuestra apuesta es movernos un poco de esa zona hacia un seguro privado que pueda complementar prestaciones que están dentro de la seguridad social. Ahora, el punto con eso es que hay que cambiar el paradigma de esto porque tenemos que entender que esto es un negocio. Entonces, por lo tanto, tiene que haber utilidad, finalmente. Y hemos tenido experiencias en el país que hemos investigado también en otras áreas, por ejemplo, la agricultura, donde se ha entablado un diálogo virtuoso entre lo público, lo estatal y lo privado. Existen seguros de siembras, existen seguros de todo tipo de ayudas a pequeños agricultores en caso de catástrofe, que perfectamente son asimilables a los modelos que estamos viendo. Pero eso pasa por cambiar el paradigma, decir, bueno, esto no va a depender del otro, no va a depender de los demás, también va a depender de mí. Claro, o sea, tu mensaje apunta a también va a haber un esfuerzo económico, o sea, es de perogrullo decirlo, pero de la persona que va a acceder a ese seguro. En el fondo no va a ser tan... O sea, yo entiendo que tiene que hacerse porque la verdad
la tasa de natalidad no ayuda a sacar otra cifra. Absolutamente. O sea, no estamos entendiendo el problema. Claro, 1.3 y bajando. Vamos a tener que hacernos cargo nosotros, en cierta parte al menos, no digo que totalmente, pero de un cambio de paradigma donde pasemos un poco de la idea del seguro como prestación de dar, me refiero jurídicamente a simplemente pagar dinero, a una situación que se mueva hacia una obligación de hacer, donde yo genero condiciones, por ejemplo, para prestaciones respecto de dependencia de personas que no se pueden vestir, que no se pueden auxiliar en cuestiones básicas, pero que en el fondo de alguna manera rompen el paradigma de lo que estamos viviendo hoy día. ¿Sí? Y en ese sentido yo creo que tiene que haber voluntad política. ¿Sí? No veo otra forma de llegar allá. Y que se casa con que la gente esté lo más sana posible, porque si uno lo ve, eso es fundamental. Existen etapas críticas de acción. A nosotros nos toca mucho ver pacientes que dentro del mismo hospital terminan postrados, porque no se toman algunas medidas que podrían haberlo evitado. Entonces también existe un tema de salud que se complementa con eso y que habría que ver cómo eso va a dialogar entre este mundo privado y público para tener un seguro finalmente. Y la situación que refleja el último censo, que bueno, en otro capítulo de este podcast lo hablamos con Carolina Salinas del Centro UC de la Familia, que ellos también después hicieron una investigación a nivel latinoamericano con otros centros y a Chile lo ponían entre los primeros, como tú mencionabas, Homero, de esperanzas de vida, y que eso te genera una presión institucional en el sentido de demandas de mayores recursos como país para abordar esa mayor esperanza de vida y el envejecimiento de la población, que es en el caso de Chile muy drástico y muy acelerado. Eso magnifica por 10, por así decirlo, el problema, ¿no? Yo creo que también hay que tener ahí una prevención, que es con lo que partió hablando el doctor. No siempre una persona mayor es una persona dependiente, no siempre una persona mayor es una persona con discapacidad. Entonces, también cuando uno piensa en eso, en el envejecimiento poblacional, no solamente pensar en, que todos van a terminar son más frágiles, sí, o sea, están más propensos a estar enfermos, pero también si incorporamos este componente de, es algo económico que va a crecer, es algo que tenemos que trabajar desde ahora, también mejorar la funcionalidad de la persona mayor. Eso es. Entonces, sí, es un problema que la persona se encuentra en una posición más frágil eventualmente, pero el problema más urgente quizás es promover la funcionalidad de la persona, promover el envejecimiento saludable, promover que realmente lleguen a esa etapa más compleja. Controles de salud cada cierto tiempo, evitar la automedicación, evitar situaciones de riesgo para la persona mayor. El sedentarismo. Una alimentación que sea lo más variada posible. Hay muchas cosas por hacer y efectivamente existen etapas críticas como los momentos en los cuales el paciente va saliendo de una alta hospitalaria, que si uno lo rehabilita, ese paciente no va a quedar dependiente y si no lo hace, sí va a hacerlo. Por lo tanto, también existen unas etapas críticas de intervención en salud, en las cuales nosotros podemos también hacer que una visión más amplia de esto pueda permitir que sea viable un seguro de dependencia. Igual, sí, en ese sentido los seguros, ahora sobre todo los seguros de salud, tienen mucho esa lógica de prevención. Entonces, como de, te bajo la tasa si tú te haces estas prevenciones en esta etapa. No aumenta el precio de la póliza, si eso también favorece, y por eso la idea de que sea un seguro de dependencia y no solamente una prestación social asociada. Perfecto. Claro, y ahí también hay que salir de la lógica de que el seguro solamente es una prestación dineraria. O sea, que hay una contingencia, la pagamos porque tiene un costo, está dentro de la póliza y corresponde otorgar la cobertura. Ahí yo creo que hay que salir de esa lógica. Y acá en la situación de dependencia se vuelve crítico, porque como han dicho, en realidad la situación de dependencia también pasa por prestaciones de hacer. Es decir, yo necesito que esa persona se active, necesito que esa persona tenga asistencia, que no pase simplemente por pagarle los remedios. Entonces, fíjate, yo creo que hay que movernos hacia una idea distinta que también puede perfectamente quedar comprendida dentro de las prestaciones del seguro y que hoy día no está considerado. O sea, no está considerado, porque pareciera ser que eso se tiene que encargar o la familia o el cuidador, y hay unas condiciones que se han empezado a generar a propósito de los cuidadores, pero pensando muy en la lógica tradicional de que esto se soluciona a partir de mayor dinero simplemente. Que no es solamente eso. Si en los casos donde se ha dado mejor calidad de atención y se ha mejorado la condición, incluso sacándola de la dependencia, ha sido porque las prestaciones no solamente son dinero. No es solo dinero lo que se necesita. Si uno lo piensa también, por ejemplo, lo más caro es discapacitarse.
Por lo tanto, porque eso va a requerir cada vez mayor cantidad de personas que estén alrededor de aquella sujeto que se discapacita. Sí. Entonces, si un seguro comprende cosas como rehabilitación, claro, van a abaratar costos al final de cuentas. Eso es. Efectivamente, o sea, el cuidado asistencial es fundamental en ese sentido. Y por lo tanto no es solamente el costo de lo que me cuesta el remedio para la diabetes, ¿no? O sea, no es solo eso. La dependencia es bastante más. Y es un problema comunitario. O sea, al final las mujeres cuidadoras, por ejemplo, sufren frecuentemente de burnout, además de la pérdida económica propia que significa el hecho de ser un cuidador. Y eso es un problema en sí mismo desde el punto de vista de salud mental a nivel país. Terminan con dos enfermos en la casa en vez de uno solo. Eso es, exactamente. Y más. Ahora, a ver, en esta parte de dependencia, en las situaciones más extremas, volviendo al punto de la investigación que ustedes hicieron sobre una cosa del seguro de dependencia y lo otro que aborda esta investigación, los modelos de atención que incorpora la ley de cuidados paliativos. ¿Qué identifican ustedes ahí? ¿Hay modelos de atención en la ley de cuidados paliativos correctos, muy deficientes? ¿Qué nota le ponen, por así decirlo? O sea, la dependencia es un concepto que hay que aislar del problema del deterioro cognitivo que tenga una persona. Uh-huh. Eso para empezar. O sea, estamos en una situación donde generalmente terminamos confundiendo los términos, pero en realidad nos tenemos que alejar de esa lógica. Uh-huh. O sea, yo puedo tener una situación de cuidado paliativo y dependencia muy tempranamente en la vida, por muchas razones. Puedo tener un cáncer a los 40 años. O un accidente automovilístico, en lo cotidiano, ¿no? O sea, definitivamente, eso es lo primero. Y lo otro, hay una situación de pérdida de funcionalidad y de grado de pérdida de funcionalidad que determina la severidad o no de lo que tengo que intervenir en esa persona, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, la situación de funcionalidad y como se consagra como derecho universal en la 21.375, que es la ley de cuidados paliativos, es un desafío. O sea, lo que nosotros detectamos es que ahí todavía no se conversa en política pública adecuadamente respecto a cómo tenemos que hacerlo. Y un tremendo desafío en lo bioético. Exacto. Porque si yo no tengo una buena ley de paliativos, claro, mucha gente va a decir estoy abandonado, yo necesito una ley de eutanasia. Claro. Y muchas de esas personas, si uno les ofrece, la mayoría de las personas cuando uno les ofrece cuidados adecuados de fin de vida, esas personas no quieren que se haga una eutanasia. Esas personas quieren seguir acompañados por su familia en sus últimos momentos. Entonces también tiene repercusiones en lo bioético tremendas tener una buena ley de paliativos. Y en ese sentido el seguro de dependencia puede ser muy interesante porque lo que nosotros concluimos de la investigación es que en general los cuidados paliativos también pueden otorgarse mediante atención domiciliaria. Y ahí el seguro de dependencia ocupa un lugar. Es decir, nosotros podemos actuar a partir del seguro de dependencia, a partir de esa situación que se genera de cuidado familiar. Y ahí es donde, en los países donde se ha desarrollado bien, funciona. Porque además tiene una fecha esto. Claro. El cuidado paliativo se define con sobrevidas que van entre los 6 y los 12 meses máximo. Claro, exactamente. Por lo tanto, se supone que médicamente hablando, nadie tiene la rueda de la fortuna clavada, por supuesto, pero están dentro de esos márgenes desde el punto de vista de lo que es la epidemiología. Por lo tanto, un seguro podría saber más o menos qué es lo que va a pasar con esos pacientes. Exacto. De hecho, en la experiencia comparada, los 6 meses es un baremo utilizado. Sí. O sea, son 6 meses. Por lo tanto, un seguro podría auxiliar perfectamente durante ese periodo. Igual el motivo de tomar ese ejemplo, ¿no?, de cuidados paliativos es precisamente mencionar ese diálogo, ¿no?, de qué es lo que sí está cubierto por la norma, qué es lo que no está cubierto. Si acaso la dependencia se incorpora dentro de esta finalidad de vida, fin de vida, que es muy específico, pero no pasa en otras situaciones también. O sea, no pasa para toda otra condición de vida. Oigan, a ver, en esta conversación han habido varios desafíos, un diagnóstico más o menos claro, que obviamente ustedes lo tienen mucho más claro de lo que nos alcanza a conversar en este podcast, pero la siguiente pregunta, y para ir cerrando y agradeciéndole su participación, es ¿cómo avanzar en esto? Porque tú, Marcelo, planteabas la voluntad política, por supuesto, están los actores de la aseguradora, en el fondo, que algunos otros más. ¿Cómo avanzar en esto? Alguien tiene que tomar esto, po. O sea, que hay una propuesta de ustedes. ¿Cómo dejen pasado el recado o cuéntenos cómo ustedes podrían
entregarle esto a algún sector para que se pudiera... Sí. Hay varias mesas que se han activado este último tiempo para poder discernir sobre esto. Una de las que se conversó fue la ausencia en los programas políticos actuales de los futuros presidentes de algo como lo que estamos conversando aquí, ¿no? Y la necesidad de ir dialogando sobre esto, a lo menos para ir conversando cómo hacer esto de mejor manera, cómo abordarlo de mejor manera. Sí. Nosotros creemos que, por lo menos yo creo que ahí la circunstancia de la experiencia comparada es una muy buena luz. O sea, yo creo que nos tenemos que acercar a un consenso respecto de que esto tiene que ser focalizado y que para eso tenemos que tener voluntad política para poder realizarlo. Y yo creo que es un buen llamado en tiempo de elecciones a que nos hagamos cargo de la cifra creciente de personas que vamos a estar, y me incluimos, en esta situación, más temprano que tarde algunos, y que por supuesto nos genera una inquietud gigantesca respecto de lo que comprende la dependencia y dejar de pensarlo en términos simplemente de una sola persona, como el dependiente, ¿no? Un fenómeno ahí aislado. Es un fenómeno mucho más amplio. Y me parece que lo que conversábamos, la angustia proviene del tsunami que se nos viene encima si entendemos que la población está envejeciendo rápidamente y no tenemos tasa de reemplazo. O sea, la natalidad está bajísima en Chile. Y ese es un problema que tenemos que afrontar. Nos hemos envejecido más rápido que cualquier país. Bueno, Clapes UC, hace unos años atrás, se volvió a hacer una reedición ahora de un libro que se llama Cómo vivir bien hasta los 100 años. Y yo tengo el recuerdo que una de las cosas que se conversaba importantemente era que en el fondo, en el año 2000, hay 7 personas jóvenes por cada persona que está en edad de jubilación. Estamos en 4 y algo en este minuto. Para 2050 van a ser 2 a 3 personas. O sea, con esa tasa de reemplazo no existe posibilidad de un sistema de reparto en jubilaciones, no existe posibilidad de tener una sola visión única. Tenemos que buscar alternativas. No, y el desafío en ese sentido es salir de la lógica del seguro contributivo, salir de la lógica del subsidio, simplemente, y hacernos cargo de la realidad que cada uno vive. Yo no puedo comparar una realidad con otra en el país respecto de la dependencia, y eso necesita ser visto casi con lupa respecto de las personas que están más cercanas, que pueden verificar esas condiciones específicas. Igual nosotros seguimos trabajando en la sistematización, que significa saber cuáles son las prestaciones asociadas a dependencia y cómo eso dialoga con el resto del sistema de salud. Así que esa es la propuesta que queremos hacer nosotros también como centro. Y lo último que, a ver, uno comparándose con otros países, uno tiene la ventaja de poder mirar como al futuro. Entonces vemos Uruguay, que está por sobre Chile en términos de envejecimiento de población, y no sé si hay otros ejemplos que ustedes pueden decir. No, estamos nosotros por encima de ellos. No, estamos, sí. Ahora los pasamos. Sí. Solo Canadá en este momento tiene una longevidad mayor. Pero Uruguay, que venía de antes con un mayor envejecimiento, uno puede mirar ahí un ejemplo, ¿sabes? Que ellos cómo abordaron como sociedad el envejecimiento de su población en estos términos. Uno podría sacar lecciones y sabes que ellos avanzaron en esta línea, les fue bien, les fue mal. U otro país, o mismo Canadá, u otro país del mundo que uno podrá decir implementaron un seguro de este tipo o avanzaron en otra línea. O los ejemplos están puestos ya por Japón o por países que ya abordamos. Sí, son ejemplos de envejecimientos prematuros de la población, como pasa con Holanda, como pasa con Japón o con Alemania, pero que en general... y que son países que están cambiando. Van de vuelta. Uno ve cómo cada día están pidiendo todos que empecemos a pensar que la gente ponga su parte, que se jubile más tarde, que haga más actividad física, que tenga mejor salud, que esté mejor funcionando. O sea, es una mezcla de todo, claro. Porque si uno se queda, por ejemplo, Uruguay tuvo un sistema muy exitoso en lo social, con un tipo de salud que es única, digamos, para todos. Pero claro, ese sistema tampoco se va a sostener en el futuro. Entonces, hay un tema que nosotros tenemos que mirar a otra forma, en la cual vamos a tener que convivir entre lo público y lo privado de una manera un poco distinta. ¿Qué es lo que pasó con Japón también? Japón fracasó el modelo, lo tuvieron que repensar en su momento, ya hace 15, 20 años, lo tuvieron que repensar y volver a plantear. Y ese es otro punto, que nada de esto es una solución única. Claro. Porque la situación de natalidad que tenemos nos va a obligar a replantear lo que propongamos en algún minuto. Por lo tanto, no podemos pensar en esto como algo estático. Y en el caso japonés, de hecho, se empieza a contribuir a este seguro a los 40 años. Y hay que añadir es algo mío. O sea, este no es un problema, esto yo creo que es súper interesante, no es un problema del dependiente que quedó ahí y que llegó a esa condición y que se la arregle. No, es un problema de todos nosotros, porque a todos nos va a afectar. Ya eso asumimos el tema migratorio.
Claro. Donde hay países, por ejemplo en Europa, donde la tasa de natalidad ha mejorado en base a migrantes. Pero países como Japón, que son bastante más cerrados, ellos no tienen esa opción, digamos. O es mucho más difícil que la gente llegue y se integre a la sociedad japonesa con mucha facilidad. Bueno, muy interesante el tema, muy desafiante. Yo creo que a mí me quedaron en la cabeza muchos desafíos como sociedad muy difíciles de abordar, pero es un muy buen paso la investigación que ustedes hicieron en lo que van a seguir trabajando en este tema. Ya que la gente que escucha este podcast, ojalá muchas autoridades pudieran tomar y avanzar en este tema. Además, solo decir una cosa, que aquí hay un ejemplo de interdisciplina. O sea, nosotros trabajamos con Homero, que es de la Facultad de Medicina, pero también trabajamos con la Facultad de Matemáticas, que forma parte del centro. Entonces tenemos un trabajo interdisciplinario. Nosotros de alguna manera salimos de la idea de que desde el derecho solamente podemos generar conocimiento de este tipo. Perfecto. Y tenemos que dialogar con otras disciplinas para poder entender y lo complejo que son este tipo de problemas. Comprenderás que hay cuestiones que en medicina nosotros no necesariamente comprendemos, y ha sido tremendamente importante colaborar con otras facultades para obtener conocimiento de frontera. Excelente. Bueno, de hecho, buen cierre, Marcelo, porque eso explica un poco el funcionamiento de este centro y de los otros centros de la Universidad Católica que integran justamente interdisciplinas, varias facultades, investigadores, profesores de distintas facultades. Así que, nada, pues muy interesante. Muchas gracias por el aporte y por estar aquí. Estuvimos conversando con el Centro de Riesgos y Seguros en un nuevo capítulo de Código Abierto. Muchas gracias por haber venido. Gracias, buen día. Gracias. Chao. Nos pueden escuchar como siempre en Spotify y YouTube y en todas las redes sociales de la facultad. Ya nos encontraremos en un próximo capítulo.